Bueno, vamos a ir cerrando esta parte de AutoCAD. Como les había comentado al inicio del semestre, el plan original o el curso eran 8 sesiones. No nos alcanzó las 8, entonces en esta sexta sesión lo que hice fue agarrar una parte de la sesión 7 y una parte de la sesión 8 y las 6 originales esa me la salté, ¿ok? Pero ahí en el aula virtual les voy a dejar una pestañita con esas presentaciones por si quieren revisarla. No es el mismo proyecto, pero finalmente los conceptos es lo mismo y aplica de la misma manera, ¿ok? Entonces, en esta parte ya para que quede la planta entregable, para que me la puedan entregar, valga la redundancia, vamos a ver lo que son ejes y cotas, ¿ok? Teníamos la planta ya amueblada, tenía puertas y tenía ventanas, ¿ok? Espero que hasta aquí vayan ahorita todos ya están aquí en esta parte para que lo siguiente ya les sea mucho más rápido terminar y entregarlo, ¿ok? Vamos a aprender la capa de eje que habíamos mantenido apagada durante todo este tiempo. Vamos a aprender la capa de ejes que mantuvimos apagada y vamos a darle clic en la capa 0, que es con la que vamos a trabajar ahorita para hacer unas cosas de referencia. Y vamos a crear una nueva capa con el comando LA que ya hemos ocupado. Esta capa se llama COT o cotas, como le quieran llamar, pues para poner las cotas, y va a llevar el color 8. Voy a prender mi layer de ejes. Voy a seleccionar el layer 0 que voy a trabajar ahorita y voy a crear con el comando LA una nueva capa que se llama COT y con el color 8 que es gris, ¿ok? Vean que no importa que los colores se repitan, estas dos, cota y auxiliar, tienen el mismo color 8. También la cota de mobiliario tiene el mismo color 8. Como les decía, las capas son para mantener organizado el dibujo, no importa que se repitan los colores, ¿ok? Ya el siguiente semestre, cuando veamos la parte de la impresión, vamos a ver que ahí es donde los colores es lo importante, ¿ok? Pero el layer solamente es para mantener organizado el dibujo. Voy a usar el comando de rectángulo que ya ocupamos por primera vez la sesión anterior, que es el rec, comando rec. Y voy a crear un rectángulo que envuelva toda la planta, ¿ok? Ya sea que lo cree de izquierda a derecha, de esquina a esquina, o de derecha a izquierda, cualquiera de los dos. Aquí no tengo que escribir de qué tamaño es el rectángulo. Simplemente doy un clic inicial y un clic final para crear ese rectángulo. En el layer 0, que es el que voy a estar trabajando, rec, enter, de esquina superior izquierda a esquina inferior derecha, para envolver toda la planta, ¿ok? Estos van a ser unas pequeñas líneas de referencia. Voy a crear un offset. Voy a activar mi comando offset con una distancia de 0.5, ¿ok? Yo soy muy maniático de tener las cosas ordenadas. No es que sean así, más bien acostúmbrense a mantener sus dibujos ordenados. Sean muy precisos en lo que están haciendo y siempre se va a ver mejor esa presentación. Voy a hacer un offset de 0.5 3 veces hacia afuera de este rectángulo inicial que acabo de dibujar. Voy a crear 3 offsets de 0.5 de distancia. Ya sabemos que el comando offset solo lo activo una vez. Le digo que es de 0.5 y no va a desactivar el comando hasta que yo se lo diga. Hago 3 copias y presiono Escape para cancelarlo. Entonces tengo estas 3 copias que me van a servir como referencia. 0.5, así es, 0.5. Ahora voy a usar el comando Trim, que ya habíamos ocupado también. Trim, Enter, ya sea que en automático AutoCAD detecte todas las líneas, o en este caso, que yo tengo AutoCAD 2020, voy a seleccionar la última línea. Esta última línea es la que voy a seleccionar. Y después de seleccionarla, si tienen versiones nuevas, no tienen que seleccionarla, simplemente empiezan a cortar. ¿Qué es lo que voy a cortar? Voy a cortar los sobrantes de los ejes de izquierda y de arriba.
¿Ok? Hasta ahí van a llegar los ejes, hasta esta línea de referencia. Acuérdense que los ejes hicimos unas líneas muy grandes de 30 metros de largo. Entonces ya las vamos a cortar, no necesitamos que sean tan largas. Voy a cortar todas las de la izquierda y todas las de arriba usando ese rectángulo de referencia. Entonces, en mi caso, trim, enter, selecciono, enter. Si tienen el 20, 21 o 22, no tienen que seleccionar nada, simplemente empiezan a cortar. Y voy a cortar estas líneas, 1, 2, 3. O puedo hacer un rectángulo de selección para cortar todas estas líneas de ejes que quedan hasta aquí y hasta aquí, ¿ok? Hasta la izquierda y hasta arriba. Nuevamente voy a usar ese comando trim, pero ahora voy a seleccionar el primer rectángulo que hice. Déjenme ver, hay un falso ahí. Voy a seleccionar el primer rectángulo que hice y ahora voy a quitar el sobrante de abajo y de la derecha, ¿ok? Para limpiar ya mi planta de ejes, voy a hacer ese trim, enter, selecciono en mi caso el primer recuadro, enter. Aquí es donde está, digamos que esa función que tiene AutoCAD de seleccionar todo se vuelve un poco tediosa. ¿Por qué? Porque en versiones nuevas, si yo agarro trim, es como si yo agarrara todo, ¿ok? Y entonces yo corto esta línea, pero en realidad se corta en la última, pero yo quiero esta primera. Ahí es donde esta nueva versión de trim es un poco tediosa, porque tienes que hacer 1, 2, 3 cortes o cortar aquí en el centro y borrar lo demás, ¿ok? Ahora sí que como ustedes quieran hacerlo. En este caso, en mi caso es más fácil trim, enter, y simplemente quito los excedentes. Quito este, quito este, quito este y quito los de abajo, ¿ok? Y quedan los ejes simplemente en ese límite, ¿ok? Como les digo, en las nuevas versiones de AutoCAD que en automático detecta todo, pues la recomendación es cortar en esta línea entre los dos primeros recuadros, cortar aquí y luego borrar el resto, porque si no van a tener que hacer un corte, 1, 2, 3 y 4 cortes diferentes, porque está detectando todo, ¿no? Ahí es donde esa parte se vuelve un poco engorrosa, que yo espero que en nuevas versiones la regresen a esta forma de especificar qué es lo que estamos cortando o hasta dónde vamos a cortar, porque la otra manera, la verdad es que hay ocasiones en las que es muy tedioso, ¿ok? Vamos a insertar ahora unos bloques que se llaman bloques con atributos. Ya aprendimos a insertar bloques, los rotamos y los movimos, ¿ok? Después insertamos las puertas y las ventanas cambiando la escala, ¿ok? Ahora va a haber una tercera complejidad del bloque, que se llama un bloque con atributos. Este bloque, hay bloques que hacen muchas cosas, hay bloques dinámicos. Estos bloques en particular tienen un texto editable, que es el nombre del eje, o puede ser el nombre del nivel, ¿ok? Entonces nosotros no solo especificamos el tamaño del bloque, sino que también le asignamos de una vez un nombre. Entonces estos bloques están creados para insertarse de acuerdo a la escala que se va a imprimir un plano. Ya cuando veamos más a fondo el siguiente semestre de la escala, la impresión, vamos a ver esto con calmita. Pero bueno, si se va a imprimir a escala 1 a 100, la escala de estos bloques es 1. Si se va a imprimir escala 1 a 75, la escala de estos bloques es 0.75. En este caso, lo van a presentar en una escala 1 a 50 y la escala de los bloques va a ser de 0.5. Si la escala es más grande, si la escala es 1 a 200, la escala del bloque va a ser 2, ¿no? Si fuera un plano escala 1 a 250, ¿cuál sería la escala del bloque? 2.5, efectivamente, ¿ok? Así de sencillo es. Entonces me voy a cambiar a mi capa de eje y voy a llamar a mi comando de insertar, ya sea que use la versión de insertar clásica que abre el cuadro, o si no he cerrado mi cuadro de inserción de bloques, pues aquí lo voy a tener.
Entonces, simplemente me voy hacia el cuadro de bloques, pero eso bien importante, cambiar al layer de ejes para que los bloques se inserten sobre ese layer de ejes. Voy a bajar la pantalla. Ok, depende de la versión de AutoCAD, ya saben que van a buscar en Browse, ya sea que le den en Browse o le van a dar en los tres puntitos. Le van a dar en estos tres puntitos para abrir el navegador y buscar el bloque. ¿Ok? El bloque se llama eje-H, o sea, eje horizontal. Y la miniatura es esta. Tenemos la bolita del eje y la línea a donde se va a conectar del lado derecho. Es el eje horizontal. Lo voy a seleccionar y le voy a dar a abrir. Lo voy a buscar. Eje. En la letra E, eje horizontal. Ok, ya lo tenemos ahí. Recuerden que tenemos que verificar que estén las tres opciones de Insert Point, escala y rotación habilitadas en pantalla. Si les aparece el cuadrito del Classic Insert, pues es lo mismo. Especificar inserción, escala y rotación. Es lo mismo, en cualquiera de los dos casos hay que insertarlo. Y lo vamos a insertar en el punto final del primer eje horizontal, en este primer punto. Ok, lo voy a insertar ahí. Le doy doble clic o clic sencillo aquí a mi miniatura y lo voy a colocar ahí en ese punto final, aquí en este punto final. La escala, como ya les dije, este plano va a estar escala 1 a 50, entonces la escala en X va a ser 0.5. Enter. Y después les va a pedir la escala en Y, que también va a ser 0.5, ¿ok? Para que no se deforme y quede del mismo tamaño. Selecciono, escala. Se me olvidó activar las de escala y rotación. Escala en X 0.5, escala en Y 0.5, ¿ok? El bloque aún no se ha colocado, tenemos que definir con el mouse, con el ratón, en qué dirección va a quedar viendo ese bloque. En este caso quiero que quede viendo pues de manera totalmente horizontal. Entonces muevo el mouse hasta lograr esa ubicación correcta. Vean que lo pueden poner hacia arriba, hacia el otro lado, hacia abajo, pero pues en este caso queremos que quede viendo hacia la derecha, ¿ok? Y cuando le den clic, que ahorita es lo que voy a hacer, si algún día regresa a la pantalla, ¿listo? El bloque no queda insertado, sino que ahora viene esa tercera opción, que ya es la cuarta si contamos que especificamos el punto, después la escala, después la rotación, y ahora nos abre un cuadro donde van a aparecer los diferentes textos editables que tiene. En este caso solo tiene uno, que se llama nombre del eje. Y le ponemos A. Le pueden poner A o le pueden poner 1. En este caso le voy a poner A. Ahí es al gusto, ya saben. Unas son letras y otras son números. En este caso va a ser la letra A. Presionan OK. A mayúscula. OK. Y ahora sí el bloque queda colocado en la escala, en la dirección y con el nombre deseado. ¿Ok? Y es un bloque. No es un texto solito y una bolita y una línea. O sea, en realidad sí lo son, pero los tres se comportan como un solo objeto que se llama bloque. ¿Ok? Que es un bloque con atributos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a repetir exactamente eso, pero ahora con un eje o un bloque que se llama eje-V. Vamos a insertar ahora el eje vertical. Vamos a buscar este eje vertical y vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a insertar en la primer eje vertical, escala de 0.5 en X, 0.5 en Y, rotación, y después le indicamos el nombre, que va a ser, en este caso, 1. ¿Okay? Por defecto trae el nombre de eje, pero pues le vamos a llamar 1. Voy a buscar ese bloque en la letra E, eje-V, ahí lo tengo. Lo voy a abrir, lo voy a colocar aquí arriba
escala en X, punto 5, escala en Y, punto 5. Selecciono la dirección. Y le asigno el nombre de 1. Y entonces ya tengo una cabecita de eje que se llama 1 y la otra cabecita de eje horizontal que se llama A. ¿Con qué comando hacemos copias? Con copy. Entonces exactamente vamos a hacer eso. Vamos a seleccionar nuestro comando copy. Lo vamos a llamar copy, enter, seleccionar la bolita en este caso, el primer eje 1. El primer eje 1 lo seleccionamos. Y vamos a, desde el punto final de ese bloque, desde ese punto final, vamos a hacer las copias. Vamos a hacer las copias hacia cada uno de esos ejes. ¿Okay? Va a ir ahí, en cada uno de esos ejes va a ir una copia. Tanto en los horizontales como en los verticales vamos a hacer copias de esos ejes. ¿Okay? Ese comando ya lo aprendimos a usar en la primera sesión. Es el comando CO, copy, enter, selecciono, enter. En este caso, punto final. Y lo copio a cada una de mis líneas finales de ejes. Cancelo con escape. Hago lo mismo en el otro sentido. Copiar. Selecciono. Enter. Punto final. Y en este caso solamente 2 veces. Y ya tenemos todos los ejes con bolitas. ¿Ok? Para editar estos bloques con atributos es bien sencillo. No hay nada más que hacer que sin ningún comando activado les van a dar doble clic. ¿Ok? Y cuando den doble clic les va a abrir esta ventanita. Les va a abrir esta ventanita donde dice que el nombre del eje es 1 y aquí es donde cambian ese valor. En vez de 1 le van a poner 2 y al que sigue le van a poner 3 y así. Ustedes le ponen el nombre 2. En ese momento en pantalla cambia el eje y también se ve aquí el número 2. Le dicen OK, se cierra ese cuadro y pasan al siguiente. En este caso me acerco a ese segundo eje, le doy doble clic, se abre el cuadrito, le pongo el número 2, en pantalla cambia el número 2 y le digo OK. Y ya quedó ajustado ese bloque. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir dando doble clic en cada uno de esos bloques de manera consecutiva e incrementando el valor 3, 4, 5, 6, 7. Y en el sentido de las horizontales les vamos a poner A, B, C. ¿Okay? Así de sencillo es poner un bloque con atributos y simplemente le vamos dando doble clic. Este es el 3. Doble clic, este es el 4, le damos OK. Doble clic, este es el 5. Doble clic, este es el 6. Y en el otro sentido, este va a ser el B mayúscula. Y el tercero va a ser la C mayúscula. ¿Ok? Y de esta manera tienen todos sus ejes con nombre, en bloque y ordenados. ¿Qué es lo que sigue para terminar? Pues vamos a colocar lo que son las cotas. Ahí en el aula virtual les dejé un archivo. Ahí está el aula virtual y se llama pie de plano 50. ¿Ok? Es un archivo en AutoCAD que trae el formato que hemos trabajado a lo largo del semestre. Lo voy a bajar. Aquí está. Le voy a decir guardar. Lo pueden abrir directamente o lo pueden guardar, como sea. Voy a guardar. Vamos a guardar. Y lo vamos a abrir. ¿Ok? Cuando abran el archivo, bueno, pues van a ver que está ahí el formato del plano que hemos trabajado y ahí en grande les pongo la escala 1 a 50, ¿ok?
No estamos viendo ahorita cómo se hacen los formatos de plano, nada más para que tengan esta idea y grábense esto muy bien en la cabeza. El dibujo nunca se escala. Nunca se escala el dibujo, ¿ok? Ustedes están dibujando en tamaño real, ¿ok? Lo único que se escala o lo único que cambia es el tamaño de papel. Si vamos a imprimir a escala 1 a 50, vamos a hacer un papel más pequeño. Si vamos a imprimir a escala 1 a 200, vamos a hacer un papel más grande, ¿ok? Pero el dibujo nunca se escala. Así para efectos prácticos. No es que nunca de los nunca suceda, hay ocasiones en los que se hace, pero para efectos prácticos, para una impresión correcta, el dibujo nunca se escala, solamente se escala el papel. Entonces, además del papel, este archivo trae información oculta, ¿ok? Trae información que no se ve a primera vista, como son algunas capas, algunos layers y en este caso algunos tipos de cotas que están ocultos pero que trae el archivo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sin ningún comando seleccionado, seleccionan todo esto que ven en pantalla y como si copiaran un texto, una imagen de un archivo a otro, Control C, se pasan a su otro archivo y Control V y pegan ese formato de plano tratando de más o menos centrar esa planta. Aquí tengo mi formato, lo voy a seleccionar sin ningún comando activado, lo selecciono, Control C y Control V, ya lo tengo aquí y más o menos centrado a ojo, ¿ok? Y ya tengo mi formato, puedo cerrar el otro archivo, ya no lo necesito y sigo trabajando en mi archivo de mi planta. Como les decía, esto trae información que no estamos viendo, pero que viene en ese archivo. Se los comento porque se van a acostumbrar a que empiezan a compartirse archivos y copian bloques de archivos a otros, líneas, cosas de un archivo a otro y a veces hay información que no están viendo, que está en ese archivo y que están jalando al suyo, ¿ok? Y a veces en algunos de esos archivos puede haber objetos corruptos que dañen sus archivos. Entonces tengan mucho cuidado cuando están copiando de muchas fuentes diferentes a un plano, tengan mucho cuidado porque hay información que no ven y que está ahí y que puede traer a veces cosas dañadas o corruptas que les arruine su archivo. Bueno, para poner las cotas voy a desplegar mi capa de layers, voy a seleccionar mi capa de cotas y voy a activar un comando que es la letra D y el comando se llama Dim Style o el estilo de las cotas, el estilo de las mediciones. Voy a pasarme al layer de cotas y llamo a mi comando D, Dim Style, ¿ok? Y les van a aparecer ahí una serie de cotas, pueden ser más o pueden ser menos, ¿no? En este caso, en el archivo que les pasé, solo trae 2, que se llama eje paño, pero a veces puede ser que traiga más, como es en este caso, que dice eje paño, paño y eje. Por defecto, AutoCAD solo trae esta que se llama estándar, pero esa es la información extra que trae ese archivo que ustedes no estaban viendo, ¿ok? Esos tipos de cotas se jalaron del otro archivo al copiar los objetos y ya están ahora en nuestro archivo, ¿ok? Como les digo, cuando copian objetos de un archivo a otro, va a haber información que tal vez no vean, pero que se está jalando a su archivo y hay que tener cuidado, ¿ok? En este caso, esa es una de las informaciones que se copia, que son los tipos de cotas, y a veces uno termina con 20 tipos de cotas y no entienden por qué hay tantas en su plano si ustedes pues nunca las hicieron, porque es información que viene de otras fuentes. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la capa que se llama eje, le dan simplemente un clic a la capa que se llama eje y presionan el botón de Set Current, que quiere decir que lo vamos a usar de manera actual ahora. Esta capa se llama eje, la selecciono, se pinta de azul, le digo Set Current y ya puedo cerrar este formato de definición de cotas, ¿ok? La cota que ustedes quieran trabajar, la seleccionan, le dicen Set Current y le presionan cerrar. No hay más, así de sencillo. Ya más adelante, el siguiente semestre, veremos cómo se crean estos archivos de cotas. Ahorita solamente quiero que los aprendan a usar, pero finalmente ya crearlos ya es un poco más complejo.
Nos vamos a la parte de, en el Ribbon, en la parte de Home. En la parte de Home hay una sección que se llama Anotaciones. Anotación o Annotation. Y aquí dice lineal, ¿ok? Este es un tipo de cota lineal. ¿Qué quiere decir esa cota lineal? Que no importa cómo seleccionen dos puntos. Una cota es una distancia entre dos puntos. Entonces no importa si esos puntos está uno arriba o uno abajo o medio movido. La cota o la medida siempre va a ser recta. Recta ya sea de manera horizontal o recta de manera vertical. ¿Sale? Como aquí se ven, estos puntos están en diferentes, están desfasados, pero la cota va derecha, ¿ok? Hay otro tipo de cota que se llama cota alineada, que nos puede dar una cota que va totalmente paralelo a esos dos puntos. Pero ahorita nos interesa solamente esta cota que es lineal, que es una cota recta, ya sea en sentido horizontal o sentido vertical. Estas cotas, pues así como muchos otros comandos, nos va a pedir dos puntos. Punto inicial, punto final, como si se hiciera una línea. En este caso, los puntos van a ser las intersecciones de los ejes. Punto 1, la intersección donde pasa el primer eje vertical. Punto 2, la intersección donde pasa el segundo eje vertical. ¿Ok? Voy a decirle que voy a crear una cota lineal de esa intersección de la primera a la segunda y vean que ya se crea la cota. La cota ya está atada a mi mouse, ya está en mi ratón, la puedo mover hacia arriba o hacia abajo. Y para eso vamos a usar las líneas que usamos o estos offsets que usamos como líneas guía. Ustedes pueden poner la cota a la distancia que quieran, pero otra vez la recomendación es mantengan un orden en sus dibujos, ¿ok? Yo en este caso pues le estoy dando una separación de 0.5 entre cada línea de cota para que se vea ordenado el dibujo. Al final pueden hacerlo como quieran, o sea, ya cuando ustedes dibujen, pero acostúmbrense a tener un cierto orden que le va a dar mejor presentación a su trabajo. En este caso le damos un clic a cualquier punto en esa segunda línea de referencia para que se alineen ahí esas cotas, ¿ok? Le dan clic y en ese momento la cota va a quedar creada. Le doy clic y la cota ya se creó. Ya tengo mi ratón normal otra vez. Y vean que tengo una cota que va del eje 1 al eje 2 y que me dice que es de 4.05. Esta ya viene configurada con el símbolo de bolita para los ejes, ¿ok? Ya el siguiente semestre veremos cómo configurar que no sea una bolita y que sea cualquier otra cosa. Pero vamos ahora a usar un segundo comando de acotaciones que se llama un tipo de cota continua, ¿ok? Esta se encuentra ya no en la parte de Home. En el Ribbon tenemos la parte de Home, la parte de insertar y la tercera es la parte de anotación. Esa tercera pestaña del Ribbon tiene diferentes tipos de cotas, ¿ok? Y ahí podemos encontrar no solo la cota lineal. Si desplegamos aquí esta lista, les va a dar una lista de diferentes cotas que tiene AutoCAD. Puede hacer cotas lineales, como les digo, cotas alineadas, cotas de ángulos, cotas de radios. Pero finalmente ahorita nada más nos interesa poner una cota lineal. Y a partir de esa cota lineal le vamos a decir que vamos a continuar. Vamos a continuar esas cotas. Al momento que ustedes presionen ese botón, AutoCAD va a detectar la última cota realizada y a partir de ella ustedes van a poder seguir dando clics en cada intersección, creando N cantidad de mediciones, de distancias, hasta que presionen Escape y dejen de colocar cotas, ¿ok? Esta es una manera muy rápida de colocar cotas. Colocan la primera y después le piden que continúe a partir de esa. Si no tienen una cota creada o si abrieron recién su archivo, no les va a detectar ninguna cota. Lo que tienen que hacer es seleccionar la cota a partir de la cual va a continuar. Nada más. En este caso, como sí lo acabo de crear, le voy a decir anotar, continuo, y vean que en ese momento en mi mouse ya aparece ahí una cota que si yo alejo o acerco, ese número cambia.
Pues, ¿qué voy a hacer? Simplemente vamos a dar clic en cada una de las intersecciones. Ahí me faltó una. Vean que voy a volver a activar el continuo, pero voy a borrar esta cota. Simplemente la selecciono y presiono suprimir. ¿Ok? Me faltó una cota de este eje 2 al 3 y del 3 al 4. Si yo activo nuevamente Dim Continue, me va a partir de la última, pero no quiero eso. Le voy a decir Escape. Perdón, voy a borrar esta última cota. Y como borré la última cota, pues me pide que le diga a partir de dónde vamos a empezar a dar cotas. Bueno, pues a partir de esta. Y a partir de esta, ponemos las dos que nos faltaron. Esta y la que me brinqué. ¿Ok? Pero es algo bien sencillo. Colocan la primera cota lineal o alineada o como quieran. Y a partir de ella, con el Dim Continue, van creando cada una de esas cotas, dando clic en cada una de esas intersecciones. ¿Cuántas líneas de cotas necesitamos de manera mínima? 3. En este caso no vamos a tener la de paños, vamos a tener solo cotas parciales a ejes y cota total de ejes. No vamos a poner la cota de paños, esa nos la vamos a ahorrar. Simplemente quiero que pongan cotas parciales a ejes y cota de totales. ¿Ok? Pero por eso son 3 líneas, porque en cada línea va una línea de cota. Pero aquí solo vamos a usar 2. La cota total, ahí sí voy a tener que usar nuevamente el comando de dim lineal, ya sea desde aquí mismo, está en la sección de anotar. También en la sección de anotar les va a aparecer ahí la opción lineal. Entonces desde ahí le digo que quiero una cota lineal de la intersección del eje 1 a la intersección del eje 6. ¿Ok? Y la alineo en la tercera línea de referencia que creé y ya tengo mi cota total de 10.65. ¿Ok? Aquí ahí se ve. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo en el sentido vertical. ¿Ok? En el sentido de las cotas verticales. Igual, como les digo, ahí desde la parte de anotación, si la despliegan aquí en donde dice alinear, van a ver que están las cotas lineales, que son totalmente a 90 grados, las cotas alineadas, por si tienen algo inclinado, las cotas de ángulos, las cotas de un arco, para un radio, para un diámetro, etcétera, etcétera. Depende que quieran acotar, pues ahorita todo es lineal, entonces no pasa nada. Y vemos que también la podemos llamar con un comando. Este comando ya no es tan corto, ¿ok? Este comando corto, se los enseño por icono, porque el comando corto de estas cotas es dim lin. Digo, ya no sale tan corto, no es tan difícil de olvidar porque es dim linear, pero no es corto. Pero finalmente, si yo le digo dim lin, ahí aparece el previo de que podemos llamar a esa cota. Ahí se los pongo. Dim lin, que es dim linear, no es comando corto per se, pero es, si quieren llamarlo por comando, por su teclado, pueden escribir dim lin y es lo mismo que apretar el iconito. Y vamos a hacer exactamente eso. Voy a hacer 2 clics de la intersección del eje A a la intersección del eje B y le voy a dar clic a cualquier parte de esta línea para que quede colocada la cota. Dim lin, enter, de esta intersección a esta intersección y lo alineo aquí. ¿Okay? Y ya queda de 1.95. Y bueno, finalmente voy a volver a activar mi comando dim continue, que ya sea que lo busque desde el Ribbon o lo escriba tal cual, dim cont, dim continue. Pero finalmente en estas versiones de AutoCAD es más fácil porque conforme vas escribiendo, pues se va poniendo el comando y ya nada más le das clic o lo seleccionas y ya puedes seguir acotando. En este caso, pues solo uso una más. No tenemos más ejes hacia abajo, pero si los tuviéramos, pues podemos seguir dando clics hasta de manera infinita hasta que queramos dejar de
colocar cotas. Con Escape cancelamos. Y finalmente vamos a colocar la cota total. La cota total otra vez lineal, pero ahora la voy a seleccionar de abajo hacia arriba, para que vean que no importa si es de arriba o hacia abajo, o si es de abajo hacia arriba, la cota va a ser totalmente recta, ¿ok? Incluso, como les decía, podría yo dar dos clics en lados diferentes. Por ejemplo, activo el comando dim linear. Voy a dar un clic en esta zona. Es el eje C. Es el eje C, pero en la parte que se intersecta con el eje 2. Y en el eje A con el eje 1. ¿Ok? Aquí. Y vean que aunque yo di dos clics en distancias diferentes, la cota va totalmente recta. Y la pongo alineada aquí a esta tercera línea de cotas. Ya para ir cerrando, lo que vamos a hacer es llamar a nuestro comando de borrar, que es el comando de erase con la letra E. Y vamos a borrar esas líneas de referencia que acabamos de crear. Esas 3 líneas, esas 4 líneas con el layer 0 que acabamos de crear. Las vamos a borrar porque ya no las necesitamos. Comando de borrar, erase. Borro estas. ¿Ok? Y nuestra planta ya tiene ejes y cotas. Y podemos decir que ya está casi listo. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a hacer para cerrar su ejercicio? De manera individual, cada una de ustedes va a dibujar la cocina. ¿Ok? Con los comandos que ya vimos aquí: linear, rectángulos, offset, insertar. Una cocina muy sencilla. Ahí les dejo ahí están las medidas. Tiene una barrita, tiene unos banquitos aquí en la barrita. Tiene una meseta donde tiene la estufa y tiene una tarja y tiene el refrigerador. ¿Ok? No tiene mayor ciencia, no tiene mayor gracia. Cada uno de ustedes la va a dibujar con los comandos que ya vimos. Y ya con su archivo terminado y con su cocina dibujada, ahora sí me van a subir ese archivo ahí en el aula virtual. ¿Ok? Ahí le estoy poniendo pendientes que nos quedaron en esas sesiones que nos faltaron. Les voy a dejar esas presentaciones, pero aún así las voy a retomar el siguiente semestre. Que son las polilíneas, que ya no las pudimos ver. El comando de extender, tampoco lo pudimos ver. La colocación de sombreados, o lo que le llamamos hatch. El bloque de nivel en planta, ya no lo pusimos. Solamente pusimos los ejes. Y los textos, ¿ok? Les voy a dejar ahí las presentaciones por si las quieren revisar, pero aún así son esos pendientes que nos van a quedar para el siguiente semestre.